Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con la teología del libro de Josué. Y hoy nosotros queremos mirar un poco un excursus sobre la historia de la investigación sobre las ciudades levíticas. Ya entienden, Mimba, Erebaupeagina, ¿verdad? Esto de las ciudades levíticas. Y tenemos nosotros cuatro temas sobre este excursus que han traído la atención a los comentaristas. ¿A qué se debe entonces de estos puntos, ¿verdad?, que atrajeron un poco la atención de los estudiosos? ¿Qué es lo que está queriendo explicar y qué es lo que está queriendo decir la enumeración de estas ciudades levíticas? En primer lugar, miramos la relación que existe con Primera Crónicas capítulo 6. Aquí algún autor, algún estudioso sobre todo de estos libros propone que se trata de dos versiones de la misma lista. Aram entonces lo considera probable y otro autor, Bolling, lo acepta. Entonces, que posiblemente son dos listas totalmente diferentes lo que nosotros encontramos vamos a mirar un poco, ¿verdad?, en el libro de las Crónicas. En el primer libro de las Crónicas tenemos el capítulo 6. Completamente el capítulo 6 también te habla, ¿verdad?, de las ciudades levitas, pero con la diferencia, ¿verdad?, de lo que es esta otra lista. Los descendientes de Leví, dice, fueron Gersón, Kehat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón son los siguientes: Limni y Simí. Los hijos de Kehat fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Magli y Musi. Estas son las familias de los levitas agrupadas según sus padres. El hijo de Gersón fue Limni, el hijo de Limni, Yahat, el hijo de Yahat, Simá, el hijo de Simá, Yoaj, el hijo de Yoaj, Idó, el hijo de Idó, Serach, el hijo de Serach, Yetrai. El hijo de Kehat fue Aminadab, el hijo de Aminadab, Coré, el hijo de Coré, Asir. El hijo de Asir, Elcaná. El hijo de Elcaná, Abiasaf, el hijo de Abiasaf, Asir, el hijo de Asir, Tahat, el hijo de Tahat, Uriel. El hijo de Uriel, Osías, el hijo de Osías, Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot. El hijo de Ahimot fue Elcaná, el hijo de Elcaná, Sofai. El hijo de Sofai, Nahat. El hijo de Nahat, Eliab. El hijo de Eliab, Yeroham. El hijo de Yeroham, Elcaná. El hijo de Elcaná, Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el primogénito, y Abías, el segundo.
El hijo de Merari fue Mahli, el hijo de Mahli, Libni, el hijo de Libni, Simei, el hijo de Simei, Usa, el hijo de Usa, Sima, el hijo de Shima, Hagías, el hijo de Hagías, Asaías. Bueno, estos son entonces los descendientes aquí que encontramos de Leví. Estábamos hablando, ¿verdad?, que son totalmente diferentes de eso que nosotros encontramos en el libro de Josué. El primero entonces, pero estábamos diciendo que son dos versiones de la misma lista, dos versiones diferentes. Y bueno, algunos lo aceptan y bueno, entonces nos quedamos con eso, ¿verdad?, porque es bastante difícil entender esta diferencia. Luego, un segundo tema que atrae también la atención de los comentaristas es el valor histórico de esta lista. El famoso Bellhausen, este estudioso, pensaba que el relato de las ciudades levíticas era ficticio, era una cosa ficticia, o sea, inventada simplemente con un fin teológico, ciertamente, sin ninguna base histórica. Aducía al carácter artificial de las medidas de cada uno de estos nombres que tenemos nosotros aquí. El que las listas incluyen ciudades que estuvieron en poder de los cananeos hasta la monarquía, por ejemplo, Siquén, Geser, Taanac, y quizá incluso toda la vida, y que la versión sacerdotal acepta que los levitas no tienen heredad entre los israelitas. Tal vez porque entonces nunca fueron conquistadas, ¿verdad?, estas ciudades, y por eso entonces quedaron sin tierra. Entonces de ahí esa heredad. Por consiguiente, el relato pertenece a un estrato tardío de la tradición sacerdotal, posexílico, basado en el vago recuerdo de que muchas ciudades eran originariamente centros cultuales. Otro autor, Kaufman, admite también el carácter utópico del relato, pero lo remonta a la época de la conquista, aduciendo la ausencia de Jerusalén, que no habría faltado nunca en un programa levítico posterior a David. Es una utopía muy antigua, la de Jerusalén, ¿verdad? Otros defienden que el relato contiene datos históricos y lo sitúan en época preexílica o incluso de comienzos de la monarquía. Los partidarios de la época de la monarquía unida aducen que las listas abarcan todas las tribus de Israel y reconocen las fronteras tribales, mientras que Salomón dividió la tierra en regiones administrativas. Además, no reconocen la existencia de ciudades cananeas y omiten Silo y Nob, que presumiblemente ya estaban en ruinas en tiempos de Saúl. Otro autor, Alt, piensa que el relato es histórico, según él. Entre las ciudades se advierten lagunas territoriales que deben explicarse por la reforma de Josías, ya que destruyó los altosanos. Sin embargo, Noth comparte el punto de vista de Alt, pero prefiere relacionar la lista con la primera época post-exílica. Por tanto, hay dos sentencias. La histórico-realista la sitúa en tiempos de la monarquía unida o después de Josías. Y la segunda tendencia es la utópica, la sitúa al final o al mismísimo comienzo de la historia bíblica, incluso antes de la conquista. Entonces, dos posibilidades que tenemos aquí. Luego están otros, ¿verdad? Porque con respecto a estas ciudades tenemos varias presentaciones, ¿verdad?, que llaman la atención. Pero es interesante cómo la reflexión y también desde la ayuda de la arqueología se pueden ir viendo y hacer aproximaciones, porque seguramente nunca vamos a llegar a esa verdad total y absoluta de esta lista de lo que ellos consideran las ciudades levíticas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Xavi Argemí tiene 26 años. A los 3 le diagnosticaron la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa progresiva que le impide moverse libremente. Y ahora estoy en el momento en que estoy en silla de ruedas, solo puedo mover las manos un poquito, justo para conducir y para escribir
por WhatsApp o email y para usar el ordenador. Y además me tengo que alimentar por sonda. Los Argemí son una familia de 9 hermanos. Siempre han cuidado de Xavi y su madre se ha ocupado de él. La verdad es que él aquí sentado en la silla llega mucho más lejos que yo que me muevo para aquí para allá. Xavi dedica a sus sobrinos de 1 y 3 años el libro en el que cuenta su experiencia vital, Aprender a morir para poder vivir. El éxito del testimonio ha llegado hasta el Papa, que en junio le dedicaba estas palabras de agradecimiento. A Xavi, con mi bendición y mi gratitud por su testimonio, y pidiéndole que rece por mí, Francisco. También futbolistas como Piqué han quedado muy conmovidos y agradecidos por la historia de Xavi. Que vale la pena vivir el día y valorar todo lo positivo que tenemos, ver. Sus amigos son como parte de su familia y se sienten inspirados por Xavi en todos los ámbitos de la vida. Es de estar cerca de él, de Xavi. Xavi es el que les da esta humanidad y los anima y claro, dices que te anime uno que está sentado en la silla de ruedas, no se mueve. Xavi es un ejemplo de superación para todas las personas que padecen una enfermedad, pero también para las que no. Francisco afrontó la delicada cuestión de cómo llevar el Evangelio a otras culturas sin anularlas por completo. Es lo que llama la inculturación. Este es el verdadero sentido de la inculturación, que podamos anunciar a Cristo Salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. Reconoció que no es fácil y que en el pasado se cometieron errores que privaron a la Iglesia de la riqueza de otras tradiciones locales. Dijo que esos cristianos se olvidaron del significado de la palabra católico. Sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. E questo è il senso di dirci cattolici, di parlare di Chiesa cattolica. Non è una denominazione sociologica per distinguerci da altri cristiani, no. Cattolico è un aggettivo che significa universale. Francisco puso como ejemplo de saber predicar con respeto a los jesuitas que viajaron a China e India. Matteo Ricci y Roberto de Nobili intentaron adaptarse a las costumbres locales sin renunciar al Evangelio para ser más eficaces en la predicación. Después, Francisco invitó a la reflexión. Se dovessimo pretendere di parlare della fede come si faceva nei secoli passati, rischieremo di non essere più compressi dalle nuove generazioni. Al terminar, el Papa saludó a un grupo de religiosas escalabrinianas presentes y les agradeció el trabajo que hacen por los migrantes. Amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento.
Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Don Bosco nos presenta las siguientes frases sobre la humildad y caridad para mejorar cada día con la voluntad del Señor. Donde reina la caridad, ahí está la felicidad. La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos. Humildad, caridad y modestia no pueden estar separadas la una de la otra. Haz el bien sin esperar agradecimiento de nadie, sino de Dios únicamente. La mejor obra que se puede hacer en este mundo es atraer las almas perdidas al buen sendero, a la virtud. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad,
de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde el libro de Josué. Estamos mirando un poco esta despedida. Esta es la despedida cuando Moisés le dice, bueno, tapejopá, a los gaditas, a los rubenitas y a la mitad de la tribu de Manasés. Son las tres tribus, la mitad. Ya sabemos por qué era la mitad de la tribu de Manasés, porque una parte estaba en la Cisjordania y la otra parte en la Transjordania. Estas primeras tribus mencionadas en el libro son Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Son entonces las tres tribus que son aquí mencionadas. A sus miembros es que se dirige Josué antes que a todo el pueblo o a cualquiera de las tribus más famosas. A sus líderes se le está dirigiendo Josué. Los anima a cumplir el compromiso de colaborar con sus hermanos en la conquista de la Cisjordania. Les anima entonces a colaborar con sus hermanos en la conquista de la Cisjordania, cosa que cumplirán cruzando el Jordán al frente del pueblo. Al pasar entonces, ellos cruzan, ¿verdad?, con sus hermanos la Cisjordania, cosa que se cumplirán cruzando el Jordán, simplemente frente allí a el lugar donde se encuentran. No tiene nada de extraño que al final de la historia, cuando sus hermanos han conquistado y repartido la tierra, gozan de descanso. Ellos vuelven a su tierra tras recibir el agradecimiento y la bendición de Josué. No nos olvidemos que justamente ellos cumplen, ¿verdad?, el compromiso de colaborar con sus hermanos en la conquista de la Cisjordania. Vamos a mirar un poco en el capítulo 4:12. En el capítulo 4:12 nos encontramos con todas estas partecitas, ¿verdad? Entonces dice desde el 10, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con sus sacerdotes al frente del pueblo. Delante los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas, como lo había dispuesto Moisés. Eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados entonces para la guerra. Entonces, se dan cuenta, en esta parte estamos encontrando algo interesante. Ese fue el momento en el cual ellos cruzan, o sea, estas tres tribus que se van para la conquista, para ayudar a sus hermanos. Ahora nos encontramos que después de que ellos han cumplido todo, ahora les agradece. Y entonces, en este agradecimiento les dice, bueno, ustedes ahora pueden pasar de nuevo y les doy una bendición. Y le da la bendición Josué aquí. Ahora, el pasaje consta de una breve introducción, el versículo 1. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas, a la mitad de la tribu de Manasés. Esa es la introducción. Y luego viene un extenso discurso.
el discurso y les dijo: ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés, el servidor del Señor, y me han obedecido en todo lo que yo les mandé. No han abandonado a sus hermanos durante el largo tiempo transcurrido hasta el día de hoy, y han permanecido en la observación del mandamiento del Señor, su Dios. Ahora sus hermanos han obtenido el descanso que les concedió el Señor, su Dios, conforme a la promesa que Él le había hecho. Por lo tanto, regrese a sus campamentos, al territorio que les pertenece, a esa tierra que Moisés, el servidor del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Bueno, ahora viene la bendición de despedida en el versículo 6. Josué entonces se va a despedir de ellos y les da una bendición. Como dice esta bendición que encontramos aquí, que le da Josué. Después los bendijo y los despidió, y ellos regresaron a sus campamentos. Es interesante, ¿verdad?, dentro de esta estructura. Primero, la breve introducción, donde nos encontramos que sucederá un extenso discurso de lo que es la toma de la posesión, luego la bendición y la despedida de parte de Moisés. Y los versículos 7 y 8 son un añadido sobre la media tribu de Manasés. Sobre la media tribu de Manasés. Desde el versículo 7 dice: Moisés había dado a la mitad de la tribu de Manasés un territorio en Basán, mientras que a la otra mitad Josué le había asignado una parte junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. Además, cuando Josué los envió a sus campamentos, los bendijo también, diciéndoles: vuelvan a sus campamentos con grandes riquezas, con muchísimo ganado, con plata, oro, cobre. Él, de cierta manera, entonces le está dando toda la posibilidad y esta bendición. Le dice: bueno, muchísimas gracias, el servicio que ustedes hicieron maravillosamente, vayan a poseer, a tomar posesión de la tierra que ya el mismo Moisés les había dado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Santa Teresa de Calcuta nos presenta estas frases para reflexionar sobre el amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. El trabajo sin amor es esclavitud. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente de Dios. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra,
que hemos recibido de la iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y aquí nos encontramos con el valor histórico, decíamos, de este relato. Aquí nosotros miramos sobre un problemita, parece que surge, que es la erección de un altar limítrofe que hacen los de la tribu de la Transjordania, los de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y entonces ante esta situación se está pensando, se está mirando. La primera posición de los estudiosos nos dicen que hay una aceptación de la historicidad básicamente, ¿verdad? Pero explicando ciertamente qué significaría ese altar también. Se está hablando de un altar para sacrificios, de un altar para ofrendas o de un altar simplemente conmemorativo. Bueno, entonces nosotros decíamos que aquí posiblemente la segunda posibilidad, la aceptación de un núcleo histórico detrás de la redacción sacerdotal, que es tardía. Entonces, en este caso, el hecho de que el paso del Jordán jugase un papel importante, ¿verdad?, en ciertas celebraciones culturales, el Jordán, el río como tal, el agua, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos la cuestión de este altar. Entonces, abre la posibilidad de que el altar estuviese allí, ¿verdad? ¿Será que estaba en la parte de Cisjordania, tal vez, Gilgal? Aunque lo usasen también los otros, es decir, Rubén, Gad. Una tercera posibilidad es la negación total, ¿verdad?, de la historicidad e interpretación más bien etiológica. Es lo que nos dicen otros autores. Por ejemplo, Menes, considera el capítulo una etiología de la sinagoga, decíamos, ¿verdad? Los exiliados necesitaban dar culto fuera de Israel y por lo tanto esta sería como una etiología de la sinagoga. Ya no sacrificio, pero sí en torno a la palabra. Los exiliados necesitaban dar culto fuera de Israel y acudieron a la sinagoga como copia del altar de Jerusalén, pero evitando los sacrificios, de acuerdo con la teoría post-deuteronomista. Hemos leído Ezequiel, ¿verdad? 11, 14 y 16. Reflejan la reivindicación de los exiliados al derecho de dar culto a Yahvé, a pesar de estar lejos de Palestina. Están lejos de Palestina, pero ellos quieren dar culto y está bien, ¿verdad? Pero no tienen la posibilidad del altar y del sacrificio, y entonces de alguna manera tenemos que hacerlo. Ahora, la ley deuteronomista prohibía totalmente el culto sacrificial fuera, ¿verdad?, del templo, del altar. Se llegó, por lo tanto, al compromiso de la sinagoga. Ya que no hay sacrificio, se llega al compromiso de la sinagoga. Un altar no para sacrificios. Josué 22, donde igual que en los Salmos, la oración ocupaba el puesto del sacrificio. Interesante. Aquí entonces está naciendo el aspecto sinagogal. Y aquí entonces nosotros, por eso, él está explicando y dice, se niega la historicidad total, o sea, de ese altar, pero sí hay, en todo caso, un altar que se habla de este altar, pero más bien con una interpretación etiológica, la etiología.
y esa teología que se va a referir directamente a la sinagoga. Ellos, al estar en el exilio y al no poder ofrecer ya ningún sacrificio, ningún culto en el altar, no tienen templo, entonces lo hacen en torno a la palabra. Y esta es la forma como poner la base y justificar el aspecto teológico para decir que podemos reunirnos en las sinagogas en torno a la palabra. Y entonces, como la ley deuteronomista prohibía totalmente ese culto, ¿verdad? Ahora entonces, sin embargo, sería la oración quien ocupaba el puesto del sacrificio en la sinagoga. Entre otras objeciones posibles a esta teoría, lo más importante parece ser esta, de Koplenborg. Es raro, dice, que la etiología de la sinagoga implique un altar, ya que no era parte usual de la misma. En cambio, el capítulo no hace referencia alguna a la oración, que era el acto básico sinagogal. Bueno, Koplenborg entonces está mirando y está diciendo, sí, pero la sinagoga no tiene altar. Después también la sinagoga, aquí el capítulo no hace ninguna referencia a ninguna oración. En la sinagoga lo elemental es la oración. Aquí te habla de altar y punto, de un altar y punto. Entonces, Koplenborg directamente habla y dice, esto tampoco tiene sentido, ¿verdad? Hay otro autor que se llama Bink. El altar del Jordán representa una situación de la época, en el tiempo de Esdras, legitimada por una teología antigua. El capítulo no advierte contra los santuarios ilegítimos, sino que legitima el uso cultural de altares fuera de Palestina, como el de Jeb, mencionado en los papiros de Elefantina. Entonces, como diciendo, bueno, se está simplemente justificando otros altares que están fuera de aquel centro, porque el deuteronomista lo que hace es centralizar, ¿verdad? Centralizar Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, al hablar de Jerusalén, todo lo demás entonces tienen que desaparecer. Las reformas que se hacen. Porque también tenemos que pensar que esto se está escribiendo, y si es el sacerdotal, la tradición sacerdotal, después del exilio. Y ellos, dentro de esa teología que nosotros le llamamos de la retribución, ellos dicen que la causa principal es justamente porque ñamosarambipá por todas partes hay secta y abesecta y amo que esto que aquello. No, es importante la unidad, la centralidad, ¿verdad?, del culto, porque si no hay una división, hay una fragmentación total. Y ahí está la división verdaderamente de los valores, de los principios, hacia dónde apunta la humanidad, es decir, descubrir y saber qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Cada uno piensa, cada uno lo dice. Entonces, pero sin ningún criterio, ¿verdad? Solamente el criterio que muchas veces, como dice el libro del Génesis, Babilonia, un Babel, verdaderamente un caos, un desorden, donde cada uno hace lo que quiere, ¿entiendes? Entonces esto no es fácil verdaderamente. Entonces el capítulo no advierte contra los santuarios ilegítimos, sino que legitima en todo caso el uso cultural fuera de Palestina. Entonces como que está a favor de la descentralización. Otro autor que se llama Diebner y Schultz, el texto dice no contiene una tradición antigua. Es una retrospección de la época post-exílica para justificar los altares a Yahvé en la diáspora, pero no como altares de sacrificio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Estamos con esta cuestión de la construcción de altares, porque aquí tenemos un conflicto, ¿verdad? El conflicto del altar. Cómo es que justamente esta tribu, Rubén, Gad y la mitad de Manasés, erigen, ¿verdad? Ellos se están despidiendo, ya se van, se les agradece, hicieron todo, y mientras van de camino erigen un altar, pero un altar verdaderamente desproporcionado, por lo que se ve imponente, dice, ¿verdad? En el versículo 10. Pero al llegar a los distritos del Jordán que están en el territorio de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto imponente. Ahí está. Bueno, esto también vemos. Gedeón también construye un altar, Samuel también construye un altar, Saúl también construye un altar, David también construye un altar, Salomón también construye un altar, Jeroboam también construye, Elías, el sacerdote Urías por orden del rey Acaz. Aunque siempre se trata de individuos concretos, hay un caso en el que lo construye todo el pueblo construye el altar. Estamos en Jueces. Vamos a mirar un poco Jueces, que va a ser justamente el libro que estudiaremos próximamente. Jueces capítulo 21. Ahí tenemos la construcción del altar, pero que lo hace todo el pueblo. En el versículo 4 dice así: cuando se construye. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, erigieron allí un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Esta es la compasión de los israelitas por la tribu de Benjamín. Es la guerra fratricida aquí. Ya estudiaremos posteriormente el siguiente libro, después de Josué, el libro de los Jueces. Ya llegaremos también. Y aquí hay, pero es el pueblo. Este es el caso. Hay un caso, ¿verdad?, en el que construye el altar, es todo el pueblo, todo el pueblo. Casi siempre es un poco personalizado. Ahora, estos altares se encuentran en los sitios más distintos de la geografía de Israel. Pero todos ellos, si prescindimos de lo que construye Moisés en el desierto, se encuentran al oeste del Jordán, al oeste del Jordán. Es curioso que Jacob ofrece un sacrificio en Galaad. Jacob en Galaad ofrece un sacrificio. Vamos a mirar un poco Génesis 31, ¿verdad? Génesis 31 nos está demostrando y nos está diciendo, en el versículo 31, capítulo 31, 54, dice lo siguiente: luego Jacob ofreció un sacrificio sobre la montaña e invitó a sus hermanos a participar en el banquete. Ellos comieron y pasaron la noche en la montaña. Entonces, Jacob, que presta un juramento por el temor de Isaac. Por el temor de Isaac. Bueno, todo esto es muy interesante, lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Estamos en el libro de Josué, estamos en este capítulo 22, pero aquí estamos hablando del conflicto sobre el altar, a pesar de que estamos viendo que por todas partes se construyen altares en forma individual, en forma incluso de grupo, de nación. Aquí incluso Jacob, decíamos, que construye un altar y ofrece holocausto en Galaad, y aquí estábamos haciendo cuestión sobre Galaad, cómo es Galaad. Pero no construye previamente un altar, ni siquiera después de su lucha con el ser misterioso, ¿verdad? Él pelea ahí. A pesar de que reconoce haber visto a Dios cara a cara, construye en Transjordania, un altar. Aquí podría estar una clave del relato posterior. Entonces, tal vez esta es la clave, ¿verdad?, del relato posterior. Bueno, pero vamos a ir siguiendo la línea de esto y vamos a procurar entender lo que nos quiere decir el autor sagrado con esto del construir el altar. ¿Y por qué tanto conflicto? Porque tantas veces se ha construido. ¿Pero será que es porque se construye de la parte de la Cisjordania? Bueno.
Ahora, en el 11, versículo 11, es cuando llega la noticia de que cuando los israelitas se enteraron de lo sucedido, dijeron, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés han erigido ese altar frente al territorio de Canaán. Ahora dice frente al territorio. En los distritos del Jordán, más allá del territorio de los israelitas. Esto va un poco en contraposición, ¿verdad?, de lo que nosotros dijimos. La mitad de Manasés, en el 9, dejaron a los israelitas en el sitio en el territorio de Canaán para regresar a Galaad. Esta era la tierra de su propiedad donde se habían establecido con forro. Pero al llegar a los distritos del Jordán, que están en territorio de Canaán, te dice bien aquí. Los rubenitas y los gaditas de la tribu levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto imponente. Después vamos a seguir un poquitito más y ellos dicen, han erigido ese altar frente al territorio de Canaán, en los distritos del Jordán. Y ellos ya están diciendo que está del otro lado, ¿verdad? Entonces llega la noticia. Bueno, si el narrador insiste en que el altar se construyó en tierra de Canaán en el versículo 10, con lo cual la conducta de las tribus de Transjordania no tiene nada de objetable porque hizo en la tierra de Canaán. La noticia que llega a los israelitas dice todo lo contrario. Ha sido construido al otro lado del Jordán. Esto entonces ya aquí hay algo que sucedió, ¿verdad? Como decimos nosotros, teléfono cortado. O la chismerío, o ahí la chismerío. Ahí va ahí, entonces la chismerío. Nos encontramos ante un caso parecido también en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, donde el lector sabe que Absalón solo ha matado a Amón. Pero la noticia que le llega a David es Absalón ha matado a todos los hijos del rey y no queda ninguno, imagínense. Entonces ese también hay algunas cositas aquí que nos están mostrando. Esta ironía del relato de la noticia que deforma los hechos ha pasado desapercibida para los comentaristas, que se empeñan en compaginar ambos datos, aunque el mul resulta ambiguo y podría significar frente a la tierra de Canaán o en la tierra de Canaán. Entonces el Eber obliga a decantarse por el otro lado de los israelitas, de acuerdo con el claro sentido que tiene el libro del Deuteronomio en el capítulo 30, al otro lado del mar. La noticia que llega a los de Cisjordania es que han construido un altar al otro lado del Jordán, cosa que nadie había hecho hasta entonces ni se hará. ¿Será que este argumento usado por los de la Cisjordania? Es una pregunta. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este tema tan interesante. Por el día de hoy vamos concluyendo, queridos amigos. Volveremos y seguiremos sobre este capítulo que nos presenta hoy, el conflicto del altar. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.